Buenas noches. Marcas de un discípulo fiel es el tema de esta noche. ¿Y qué tema el discípulo, no? O la expresión de discípulo y quiénes son discípulos. Cuando nosotros pensamos en discípulos de Jesús. Pero yo cuando pienso en discípulos, pienso en los discípulos de los rockeros, de los famosos jugadores de fútbol, que si se pinta platino el pelo, andan todos con el pelo platinado, si se deja la barba, andan todos con la barba, ¿no es cierto? Discípulos. Inclusive hay un argentino que tiene el nombre o el apellido casi Mesías, ¿no? Y son seguidores, fanáticos, discípulos. No importa si mete o no mete el gol, pero ellos están y quieren ser y sueñan y aspiran a ser como él. ¿Cuántos maestros hay por allí? Pero aquí marcas de un discípulo fiel tiene que ver con aquel que quiere ser como Cristo. Si nosotros en primer lugar vemos la definición de discípulo, viene la palabra matetes. Nada tiene que ver con esa expresión nuestra aquí, ¿no es cierto? Esto es otro idioma. Significa el que recibe, ¿qué cosa? Disciplina. Y recibe instrucción. El que sigue los consejos e imita el ejemplo de otra persona. Se pone la camiseta de ese ídolo. Llena de póster en su casa de ese ídolo. Habla de ese ídolo. Pero en cuanto a discípulo de Cristo, Él también quiere que nosotros recibamos disciplina de parte de Él, instrucción de parte de Él, que aceptemos el consejo, y si nosotros tenemos una relación con Él, inevitablemente vamos a comenzar a imitarlo. Algunos conocerán al pastor que voy a mencionar, Pastor Wegler. Fue pastor de aquí. Creo que fue pocos añitos pastor. Yo tuve el privilegio de hacer una campaña con el pastor Wegler cuando era estudiante en Paso de los Libres. Y el pastor nos invitaba a ir a la casa de vez en cuando. Comíamos la rica comida que hacía su esposa. No recuerdo ahora el nombre de la esposa, no sé si era Angélica, ¿no es cierto? Angélica, sí, yo me acuerdo porque hay una música que también tiene esa expresión. Y uno miraba las fotos de ellos. Ellos siempre eran como dos pajaritos enamorados, ¿sí? Yo los veía así, ¿no? Siempre andaban juntos, de la mano, abrazados. Y veía la foto cuando ellos eran recién casados. Ella bien erguida, ¿no es cierto?, su cuerpo. Y él ya presentaba una leve inclinación hacia adelante. ¿Sí? Ya cuando yo lo conocí al pastor Wegler tenía mucho más años, entonces su inclinación ya era un poquito más pronunciada, ¿no? Para no usar otro término. ¿Y saben lo que yo descubrí y me sorprendió cuando vi esa foto de ella recién casada y ella en el mundo real, también encorvadita como él? Ella mimetizó la persona de su esposo y empezó a hasta parecerse en la manera de pararse. Y yo digo, qué lindo que es el matrimonio así, ¿no? Cuando podemos imitar al otro en lo bueno. Eso es ser seguidor de Jesús. Quieras o no quieras, te des o no te des cuenta, comenzás a imitar a Jesús. Y otros dicen, epa, ¿qué está pasando con este? ¿Te hicieron un lavado de cerebro? ¿Qué está pasando con vos? ¿No sos vos? ¿Estás medicado? ¿Estás medicada? Ser seguidor de Jesús, fíjense esta expresión, es una persona que sigue y defiende al quien sigue. Defiende las ideas, defiende la persona, defiende las doctrinas, defiende los métodos de su maestro. Por eso los que siguen a Buda son budistas. Y por eso los que siguen a Cristo son cristianos. Porque antes de llamarse cristiano, éramos lo del nuevo camino. Así dice Hechos. Pero después se nos catalogó negativamente como cristianos y fue lo mejor que el mundo pudo haber hecho. Nos ayudó a identificarnos más con Cristo Jesús. Pero
es alguien, el discípulo es una persona que sigue y que defiende. Y cuando nosotros leemos estos conceptos, qué bueno es preguntarnos en el interior, ¿yo estoy siguiendo, yo estoy defendiendo al Maestro? ¿Yo sigo sus ideas, yo sigo sus doctrinas, yo sigo sus métodos en mi vida? Algunas marcas que quisiéramos compartir hoy con ustedes, marcas o fases del discipulado. Vamos a abrir la Biblia, San Mateo capítulo 9, verso 9. Allí Mateo registró un llamado que hizo Jesús. Todo discípulo tiene que comenzar desde esta posición, no siendo discípulo. En mi vida y en tu vida tiene que iniciar tu proceso y tu vida de discípulo siendo llamado por Dios. Mateo capítulo 9, verso 9, dice el texto allí, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, qué invitación tan clara, tan concisa, tan puntual, tan precisa la de Jesús, ¿no? Sígueme. Y lo más extraordinario es la reacción del otro. Y se levantó, dejó su trabajo y siguió a Jesús. La primer fase en el llamado, en la experiencia del discipulado, es recibir el llamado. Es Jesús quien llama a sus discípulos. De los 12 hubo uno que Jesús no llamó. ¿Se acuerdan? Y así terminó. Nunca encajó en las ideas y en las filosofías del Maestro. Siempre tenía distintas maneras de ver, distintas perspectivas, pero no encajaba con el Maestro. Sígueme. El verdadero discípulo, fíjense, si es el verdadero discípulo de Cristo, pondrá en práctica su religión ¿en qué? En toda su vida, en todo lo que haga, y revelará a los hombres, yo subrayé en mi apunte aquí, a los hombres el Espíritu de Cristo. ¿Qué van a ver los otros en mí? Tienen que ver el Espíritu de Cristo. ¿Cómo es el Espíritu de Cristo? Distinto al espíritu del mundo. El mundo miente, el mundo engaña, el mundo pisa las cabezas de otros con tal de superarse o estar en mejores posiciones. Y ayer entendíamos que el mensaje de Jesús es: nosotros vinimos para ser siervos, posición de siervos, esclavos. El Espíritu de Cristo. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno, dice la hermana de White. ¿Qué podría resultar de más importancia para ello que ser leales al Dios del cielo? Tenemos que ser leal a nuestro Maestro. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no dejan desviar de la línea recta ni del deber. Yo subrayé dos cosas aquí: ser leales a Dios. Segundo aspecto, ser hombres de acción que no se dejan desviar. No dejarse desviar es mantenerse en la lealtad. Dejarme desviar es salir de la lealtad a Dios. Empezar a caminar por rumbos, por senderos, por caminos que Dios no quiere para nuestras vidas, porque el camino del hombre es engañoso, dice Salmo, y ruina puede ser su fin. Ahora, el segundo aspecto, primer aspecto, el llamado de Jesús. Él nos tiene que llamar, sígueme. Yo tengo que responder ese llamado. Más adelante, otro de los que fueron llamados por Jesús dijeron: no, es necesario que primero entierre a mi padre. Y muchos de los comentadores decían que no necesariamente estaba enfermo el padre de ese hombre, sino que él sentía la responsabilidad que primero tenía que cuidar a su padre hasta su vejez y hasta que muera, para luego empezar su vida como seguidor de Jesús. Y Jesús le dice: no, las prioridades están al revés en tu vida. Primero, Dios, lealtad a Dios. Segundo aspecto del liderazgo es el aprendizaje. Claro, el Dios me llama, ¿y ahora qué tengo que hacer? Yo no sé ustedes, pero la primera vez que entraron a hacer un deporte, el fútbol, no sé qué otro deporte podría ser, ¿no sabes la regla del juego? ¿Para qué es la pelota? ¿Cómo la llevo hasta el arco? ¿Con la mano?
No, con la mano es infracción. Hay que llevarla con los pies. Y cuidado de patear el pie, la canilla, la pierna, la espalda, la cabeza del otro. Eso es infracción. No lo empujes muy fuerte porque es foul. ¿No sé? Y un montón de reglas que hay que aprender para poder saber jugar al fútbol. Si no, voy a meter gol en contra. ¿No es cierto? El proceso de discipular o ser discípulo de Dios también requiere un proceso de aprendizaje. Vamos a Mateo capítulo 5, un poquito más atrás, verso 1 y verso 2. Aquí es la presentación al Sermón del Monte. Y el texto dice, y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abrieron su boca, ¿y qué hacía? Les enseñaba. Ellos comenzaron a seguir al maestro. El maestro vio necesario sentarse con ellos y enseñarle qué implica ser un seguidor de Cristo. Nosotros necesitamos sentarnos todos los días a los pies del maestro. Él ya no está entre nosotros para reunirnos con él, pero ha dejado su palabra. No está en persona física, pero sí nos dejó su voluntad expresada. Sentarnos todos los días allí en el monte, ese lugar que tú apartas para tener una conexión directa con el cielo, y escuchar lo que Jesús tiene para decirte. Jesús enseña a sus discípulos cómo ser fieles discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Cuáles son las reglas aquí? ¿Cómo avanzo en el proceso? ¿Cómo logro parecerme más a Jesús? La hermana White dice lo siguiente: la influencia de la tarea que estamos realizando se sentirá por la eternidad. Un músico que enseña un himno a un niño se sentirá muchas veces en la eternidad. Alguien que pasa a cantar una parte especial aquí o exponer su arte, porque no solamente es necesario cantar aquí al frente, podemos mostrar otros dones que podemos tener. Por ejemplo, el que es artista puede presentar lo que ha dibujado y explicar qué significa. O recitar una poesía, o recitar un himno de memoria, un texto bíblico de memoria. Distintas maneras que nosotros podemos usar nuestros dones y se sentirá esos efectos en la eternidad. Hoy Dios desea lograr grandes cosas por medio de la fe y las obras de su pueblo creyente. Dios espera mucho y grandes cosas de nosotros. Sigue diciendo, pero debemos mantenernos en una relación, y me llama la atención lo que sigue diciendo, una relación correcta. ¿Quiere decir que puede haber relación con Dios? Incorrecta. Y eso me tiene que hacer replantear cómo está mi situación con Dios. Correcta con Él. Para que cuando nos hable podamos escuchar su voz y no solamente escuchar, sino entender, comprender. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Tercer faceta del discipulado. Entonces vimos que en primer lugar es Dios quien hace el llamado al discípulo. En segundo lugar es Jesús quien nos enseña a nosotros cómo ser sus discípulos. Y en tercer lugar, el discipulado requiere renuncia y sacrificio. Veamos el texto allí de Lucas capítulo 14, verso 26 y verso 27. Lucas capítulo 14, allí nos habla de la necesidad de renunciar cosas que nos gustan, pero que no están dentro del marco de la voluntad de Dios. Nos habla de que ser un discípulo de Jesús requiere sacrificio en la vida emocional, en la vida laboral, en la vida propiamente dicha, en todos sus aspectos. Dice el texto, verso 26, capítulo 14 de Lucas: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Será que Jesús nos está invitando a rechazar a los nuestros? Porque aquí habla, ¿no es cierto?, claramente, si alguno no aborrece, ¿será que nos invita a aborrecerlo de tal manera? Creo que Jesús lo que nos está invitando es reorganizar nuestras prioridades en nuestra vida.
no puede estar en primer lugar tu mamá, no puede estar en primer lugar tu papá, no puede estar en primer lugar de tu vida tus hijos, tus hijas, tus hermanos. Nadie puede estar en primer lugar sino solamente Dios. Sigue diciendo el texto, verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay un sacrificio que llevar adelante. Cuando nosotros nos bautizamos, estábamos felices. Yo anduve con esa remera mojada del bautismo toda la semana, ¿no? Creyendo como que hubiese algo mágico en eso, ¿no? Pero después uno va entendiendo. Feliz de esa experiencia. Pero cuando nos tocó encontrarnos con nuestros familiares no adventistas, sentimos un gran chasco. Nos cerraron la puerta. Ya no nos invitaban más a pasar juntos los domingos a almorzar. Empezamos a aprender a vivir una vida solos sin ellos, como familia. Y empezamos a adoptar o a recibir o dar la bienvenida a los hermanos que venían a pasar con nosotros algún rato a visitarnos. Porque saben qué importante es visitarnos los unos a los otros. Cuánto bien nos hizo que otro hermano venga a visitarnos. Cuánto bien hace ir a visitar al otro también. Y nos invitaban allí a almorzar. Y mirábamos extrañados sobre la mesa, ¿qué es eso? Que el hermano trajo algo redondo y cubierto con una masa arriba. Nunca habíamos visto. Pascualina, dijo la hermana. Pascualina. ¿Qué tendrá dentro? Acelga. Acelga. ¿Se come eso? Yo pensé que era una planta que... Y empezamos a conocer con la hospitalidad de los buenos hermanos, a alimentarnos de otra manera. Y eso es hacer discípulo con otros. Y las primeras pascualinas que comíamos en casa no sabían tan rico como la de la hermana. Y había que decirle, hermana, va a tener que volvernos a invitar porque no sale en casa. Y esa es la tarea que tenemos el uno con el otro. Ayudarnos a cocinar sano, ayudarnos a dormir temprano, ayudarnos consejos con los hijos. ¿Quién no tiene situaciones con los hijos y necesita un buen consejo? La renuncia y el sacrificio, renunciar al mundo, renunciar a mis placeres, renunciar a mi vida, a lo que siempre me gustó, a lo que me ha identificado, pero ahora me identifico con Cristo y con lo que yo antes me identificaba. Puede ser el baile, puede ser el mundo, puede ser las amistades, pueden ser el estilo de vida que ahora tiene que cambiar. Y entonces me empiezo a contrastar y cuando estoy con ellos les incomodo a ellos. Yo fui el único adventista en el secundario y había un hijo de un pastor congregacional y me tenía bronca, no sé por qué. Pero cada vez que llegaba, él agarraba con 2 o 3 compañeros y decía, ahí viene el aleluya, el gloria a Dios, ¿no es cierto? Y así me recibían todas las mañanas cuando entraba al colegio. Era un colegio técnico, me recibían 2 veces por día porque íbamos a la mañana, volvíamos al mediodía a casa y a la tarde volvíamos a la escuela, a la parte técnica. Así que otra recepción, ahí viene la... Interesante. Yo no les revelé que iba a estudiar para pastor hasta los últimos días del último año, porque si no iba a ser... Ahí viene el pastor, empezaba, ¿no es cierto? Fíjense la hermana Juárez lo que dice, sabe que la prueba, si se soporta bien, lo refinará y lo purificará y lo unirá más con Cristo. No podés venir el sábado a la tarde, pedirle permiso a tu pastor. ¿No es así que te dicen en el trabajo? No, yo estoy identificado con Cristo, a mí el pastor no me manda. No, a mí el que me manda es Dios. Y aquí está la evidencia. Y uno le abre Éxodo y le abre todo el estudio bíblico del sábado. ¿Quién sabe si todavía no conquistás con el tiempo un alma más a Cristo por tu fidelidad? Los que son participantes de los sufrimientos de Cristo serán también participantes de su consolación, serán también participantes de su gloria. Nosotros reinaremos allí en el mundo feliz. Cuando suenen las trompetas, ¿recuerdan ese himno? Si sufrimos aquí, no necesitamos sufrir, ¿no es cierto? Pero si sufrimos, dice el texto, reinaremos allí. Dios también quiere que nosotros como discípulos, cuando por fe nos aferramos
a su fortaleza, Él cambiará. Cambiará, dice, milagrosamente las perspectivas de los pensamientos, las perspectivas más y sin esperanza. Lo hará por la gloria de su nombre. Dios hará ese cambio por su gloria. Dios exhorta a sus fieles, a los que creen en Él, a que infundan valor a los incrédulos y desesperados. Con ustedes, varios de ustedes, he tenido el privilegio de acompañar a personas que han perdido seres amados. Y yo los he escuchado a ustedes decir palabras sabias, ¿no? Pocas palabras y mucha presencia. Es decir, el Señor te sostenga. El Señor te ayude. Vamos a estar orando por vos. Escuché decir a alguien, mañana te vamos a ir a visitar. Tenemos una gran tarea para con ellos. Fíjense cómo es el sacrificio del discípulo. Algunos discípulos como Esteban murieron apedreados. Otros como Juan exiliados en una isla y muertos allí. Otro como Pedro crucificado pero cabeza abajo. Otros como Juan el Bautista decapitado, separado su cabeza de su cuerpo. Vimos entonces que las fases del discipulado es Jesús te llama, Jesús hace un llamado, Jesús nos enseña cómo ser discípulos, Jesús nos motiva a que el discipulado tiene que ver con renuncia, con sacrificio, y ahora también nos dice que el discípulo tiene una misión en este mundo. Vamos a abrir Mateo capítulo 28, verso 18. Usted ya lo conoce de memoria. Verso 18, 19 y 20. San Mateo capítulo 18, verso 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, aquí está de vuelta este principio que Jesús nos enseñó, nosotros lo debemos enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando trabajamos por otros, tenemos que sacarnos de la cabeza este concepto que le decimos una vez y ya aprendió. A veces hay que repetir. Me acuerdo que en esa campaña Paso a los Libres estábamos tan contentos con una familia que ya estaba asistiendo a la iglesia, estaba avanzado en el estudio bíblico, ya había hecho el estudio bíblico el sábado, por eso estaba asistiendo. Y uno de los cultos, llegan al culto, todos con bolsita del supermercado recién comprando, ¿no es cierto? Son cosas que pueden pasar. Entonces con amor, con cariño, se le habla. Se vuelve a estudiar. Personalmente han tenido que hacer lo mismo conmigo cuando estaba comenzando a caminar en el discipulado con Dios. No hay discipulado inactivo. Es como la sal que se echa en un salero. ¿De qué sirve 1 kilo de sal si no lo saco de allí? Si no lo uso, ¿para qué puede servir? Nosotros estamos en el mundo para darle un sabor al mundo. Un sabor de esperanza, un sabor de paz, un sabor de sentido. Y que la gente deje esa vida sin sentido, sin propósito, sin esperanza, sin perspectiva, sin futuro. Y aquí, dice Isaías, envíame a mí, al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico cristiano, al simple cristiano, sea negociante, sea agricultor, sea profesional, sea mecánico, o todos, incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Toda empresa en que nos empeñemos debe servir por medio para tal fin. Todos tenemos responsabilidad para con otros desde donde estamos, de comunicar, de hacer misión. Esto es lo que cada discípulo de Cristo debe hacer. Primero, tan pronto, dice Elena White, como él mismo conozca a Jesús, debe decir a los demás cuán valioso amigo halló en él. ¿Hace la lección número 1 con usted? Invítela a que comparte con otro esa lección. Contale a tus familiares, contale a tu mamá, contale a tu vecino, contale a tu compañero de trabajo. Ya empieza a hacer misión. Tan pronto como él mismo conozca a Jesús, debe decir a los demás cuán valioso amigo halló en él. Esta es la obra que todos
viejos y jóvenes, pueden hacer. Contarles a los otros. La hermana Huay, en Deseado de toda la gente, dice que cada verdadero discípulo, dice ella, define como el discípulo auténtico, nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida para otros. Yo estuve en la desesperación como vos. Yo estuve en el problema similar al tuyo. Mi salida fue Jesús. Como aquel folleto que teníamos, Él es la salida. No hay otro. Es Dios. El Señor Jesús, dice en los eventos de los últimos días, dará a sus discípulos una lengua y una sabiduría que los adversarios no podrán contradecir ni resistir. Es interesante. Y más interesante lo que sigue diciendo. De los labios de los iletrados, aquellos que no pudieron ir a la formación escolar, aquellos que tal vez ni saben leer, de los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Hay un anciano en una de las iglesias que no sabe leer, no sabe escribir, pero se aprendió los versículos de memoria y así los comparte. Se los sabe de memoria y predica los sábados a la mañana. Y el pastor, su pastor me dice, y tenés que escuchar qué sermones predica el hermano, el iletrado. Dios puede hacer maravillas y va a hacer maravillas con nosotros. Pero no necesitamos ir a Nazaret, como dice Elena de Huay. No necesitamos ir a Capernaum o a Betania para andar en las pisadas de Jesús. No necesitamos ir a Tierra Santa. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, allí en el hospital o en su casa. En las casas de los pobres, en las atestadas callejuelas de las grandes ciudades, en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en su pisada. Porque a Jesús y a Dios lo encontramos en nuestro prójimo. ¿Cuándo te ayudamos? ¿Se acuerdan de ese texto? Cuando estuve preso, cuando estuve con hambre, cuando estuve desnudo. ¿Y cuándo te... Yo no... Sí, cuando me diste de comer en aquel niño, cuando me visitaste en aquel sospechado en la cárcel. En el prójimo encontramos a Jesús. ¿Saben? La idea y la propuesta es que el Señor nos ayude a ser verdaderos discípulos. No solo en la iglesia, sino también en mi casa. Ser discípulos y formar a mi familia a ser discípulos de Jesús. En la comunidad donde vivo. Es por eso que las marcas del discipulado o las fases del discipulado tienen que ver con un llamado que Jesús nos hace, tiene que ver con que Jesús nos enseña, Él prioriza el aprendizaje, Él nos habla de la renuncia necesaria y el sacrificio que tiene que ver con seguirlo, pero también nos define claramente que nosotros tenemos una misión, estamos aquí y todos, cada uno de nosotros, evaluará recién en la eternidad el efecto de la vida, las palabras, los hechos y las negligencias que podemos llegar a tener. La invitación de esta noche es que seamos fieles en esa propuesta que Jesús nos hace de discípulos. Imitarlo, aceptar su llamado cada mañana, caminar como Él caminó, hablar como Él habló, pensar como Él habló. Ser discípulos de Jesús aprendiendo todos los días a renunciar a mis gustos y a optar por sus gustos, a avanzar por el camino por más escabroso que sea y tomar la misión como prioridad en mi vida. Pues una vez más, qué bueno sería, como estamos orando hoy, buscar a aquella oveja perdida, aquel ex-adventista y traerlo de vuelta, pero también ir a buscar a otras ovejas que todavía no han escuchado de la verdad. Quiero a Dios que tu experiencia este año, mi experiencia este año, sea ver pasar esa gente por esta experiencia de nacer en Cristo Jesús de nuevo. Quiera Dios que nos ayude a tomar la decisión de ser un fiel discípulo de Él.
Vamos a orar por esa decisión, ¿le parece? ¿Podemos ponernos de pie? Amante Padre, gracias por la invitación que nos haces de ser verdaderos y fieles discípulos tuyos. Muchos de los que estamos aquí hemos oído tu llamado en algún momento de nuestra vida. Como Mateo hemos tomado la decisión de seguirte. Estamos aprendiendo y como buenos alumnos siempre vamos a seguir aprendiendo. Que cada día podamos buscarte en tu palabra, tener una comunión contigo correcta y poder imitarte, poder adoptar tus doctrinas, poder adoptar tus pensamientos, poder vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a dejar a un lado nuestros intereses y a tomar sacrificios necesarios para ser leales a Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude, que nada ni nadie nos logre desviar de la lealtad a ti. Y también te pedimos que nos ayudes a ser discípulos comprometidos y envueltos en misión, pensando, orando, visitando a otros, para que también te conozcan y te acepten. Rogamos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.